Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy la doctora Brenda Pastrana, soy cirujano oncólogo certificado Cancún Cancer Institute. El día de hoy vengo a platicarles acerca de los tumores óseos. Hablando acerca de los tumores óseos, hay que recordar que este abarca menos del 0,2% de todos los tumores en general. 0,2% de todos los tumores en general. O sea, es algo muy poco frecuente. Más sin embargo, a pesar de este porcentaje tan bajo que menciono, se espera que en el 2023, en el periodo total del año, se diagnostiquen de nuevo 3.970 casos en Estados Unidos, con 2.140 muertes asociados a esta causa. Por lo tanto, vemos que a pesar de ser una cifra muy pequeña en general, cuando lo traducimos a población, estamos hablando de bastantes pacientes. Y en cuanto a su sobrevida, la sobrevida global a 5 años para todos los tumores óseos, se espera alrededor de 66%. Quiere decir que de 100 pacientes diagnosticados con esta enfermedad, el 66% va a vivir a 5 años. En cuanto a la clasificación de los tumores óseos, hablemos un poco acerca de cuáles son los más frecuentes. Iniciamos con el condrosarcoma. El condrosarcoma es un tumor que deriva de las células cartilaginosas de lo que es el componente musculoesquelético. Hablamos que este abarca hasta un 40% de todos los tumores óseos diagnosticados, seguido de el osteosarcoma. El osteosarcoma es propiamente un tumor maligno del hueso y abarca hasta en un 28% de la frecuencia de presentación. Seguido del cordoma, que es una variante de también tumores óseos, pero este es menos frecuente con un 10%. Y para ser un poco más específicos, el sarcoma de Ewing, que se presenta también como un componente óseo, es de presentación en niños, o sea, en adultos jóvenes, pues normalmente son pacientes pediátricos, en los cuales se va a presentar hasta en un 8%, seguida del sarcoma pleomorfo, el cual se presenta hasta en un 4%. Cuando hablamos acerca de las causas de por qué se generan los tumores óseos, hay que recordar que como todos los tumores hay una multifactoriedad, o sea, quiere decir que hay muchos factores asociados que se pueden ver que en conjunto pueden generar este tumor de novo. Más sin embargo, hay que recordar que como todos los tumores, la carga genética implica o aquí juega un papel muy importante, ya que nos confiere un mayor riesgo para el desarrollo de este tipo de tumores. Cuando hablamos acerca de la carga genética que se ve asociada, vemos muy marcado el síndrome de Li-Fraumeni. El síndrome de Li-Fraumeni confiere una mutación a nivel del P53 que se encarga de corregir o de vigilar el ciclo celular. Por lo tanto, este tipo de padecimientos y enfermedades asociadas a esta enfermedad puede presentar tumores en diferentes sitios, incluidos los tumores óseos. Cuando hablamos acerca de otra enfermedad y mutación bien diagnosticada, la mutación en el RB1, que se encarga de generar, cuando hay esta mutación presente, la enfermedad del retinoblastoma, vemos que también esta mutación en el RB1 se puede ver altamente asociada al desarrollo de osteosarcoma. Por eso es importante que aquellos pacientes que tengamos con una mutación ya establecida, hacer un screening óseo, estar al tanto de las manifestaciones tempranas de la enfermedad, que pueden ser desde dolores articulares, desde deformidad a lo que es a nivel de donde se presenta, o sea, ya sea en el cartílago, ya sea a nivel óseo, y muchas de las veces estos tumores pasan desapercibidos, más sin embargo es importante tener en consideración que cuando tienen un abordaje multidisciplinario, que cuando son tratados de manera óptima, con cirujanos, oncólogos certificados, oncólogos médicos e incluso también aquí juega un papel importante la radioterapia, cuando se maneja en conjunto por oncólogos certificados, podemos hablar que hasta 3/4 de estos pacientes diagnosticados con tumores óseos
En el caso del osteosarcoma, tenemos tasas de respuesta hasta en un 95%. Hay preservación del miembro en muchas, o sea, puede haber una tasa de preservación alta de miembro siempre y cuando estemos hablando de tratamientos multimodales indicados en etapas tempranas, en las cuales podemos hablar de tasas de curación. Hasta la enfermedad que es el sarcoma de Ewing, cuando se encuentra en una etapa localizada, podemos ver que su sobrevida puede llegar a alcanzar hasta en un 70%. Por lo tanto, es importante tener en cuenta, el diagnóstico de tumores óseos no es tan frecuente. Sin embargo, cuando tenemos un factor de riesgo asociado como una mutación genética ya establecida, es importante iniciar un screening temprano. Mas, sin embargo, en caso de que se diagnostique un tumor no necesariamente asociado a una carga genética diagnosticada, nosotros al integrar un equipo multimodal podemos buscar tasas de éxito para este tipo de pacientes. Por eso es importante que el abordaje sea multidisciplinario, en un consenso con varios oncólogos, también incluso hablar acerca de la opción de prótesis o hablar acerca de la opción de la preservación de miembro para este tipo de padecimientos. Es importante que acudan con sus oncólogos certificados. Muchas gracias. Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute.